uso práctico de cálculo de la determinación anual, no es declaración, es determinación anual de la prima de riesgo de trabajo, obligación que viene sustentada en la Ley de Seguro Social y el reglamento RASER. En el artículo 74, si mal no recuerdo, el archivo de nuestra ley y el archivo de nuestro reglamento para darles la información correcta. El RASER, el reglamento es el artículo 32 y la Ley de Seguro Social conforme al periodo y plazo, dentro del plazo que señala el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se aumenta o se disminuye. Vamos a compartir escrito. Pantalla completa. Si les estorba, del lado derecho de su pantalla donde viene la relación de los asistentes, escóndanlo. Esconderlo. Los miembros asistentes. Para que se haga más grande la pantalla donde viene, donde está el escritorio. El chat para que se haga muy chiquito. Bueno, estamos leyendo entonces la Seguro Social. Sí se ve, ahí está. El audio bajo, vamos a subirlo. 80%, a ver qué tal ahí. 1, 2, 3, probando. Audio se escucha. Perfecto, muy bien. Entonces, para presentar la declaración lo encontramos en el artículo 74 de la Ley del Seguro Social y también en el artículo 32, muy importante, que es donde dice que los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanece en la misma prima, si la disminuyen o aumentan de acuerdo con las reglas siguientes. Importantísimo, casos de riesgo de trabajo terminados, caballeros y señoritas, damas y caballeros. Primero las damas. Casos terminados en el 2014. Puede darse el caso de que alguno de nuestros trabajadores se accidentó el día 1 de enero, 1 de diciembre del 2013. Tuvo por ahí una fracturita. 1 de diciembre del 2013 y ya se fue aliviando el 31 de enero del 2014. Ese es un caso terminado en el 2014. Vamos a revisar 1 de enero al 31 de diciembre, pero en este ejemplo, esta persona comenzó su accidente en el 2013, pero por haber terminado, porque dice este artículo 32 que tenemos aquí, debidamente marcado, casos de riesgo de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014. En este caso, aplicamos el año 2014. Entonces, por eso es muy importante que chequemos todas nuestras sus casos de riesgo de trabajo y nuestras incapacidades. De hecho, mis estimados anafinetos, debimos ya empezar a hacer control de nuestros casos y nuestros accidentes a partir de la ocurrencia de este primer caso. Pues aquí le vamos a poner nuestro control de casos de riesgo de trabajo. Vamos a ampliar la pantalla para que se vea más grande. Ahí está. Háganse un archivito en Excel en donde vayan ustedes controlando, porque es una obligación de ustedes controlar sus casos de riesgo de trabajo. Entonces háganse un control administrativo interno en el cual señalen
el número de nómina del trabajador, su nombre, su número de seguridad social y por cada uno de los accidentes que ocurran en su empresa. Señalen qué tipo de riesgo de trabajo trató, si fue un accidente o una enfermedad de trabajo o un accidente en trayecto. ¿Cuándo ocurrió el accidente? En este caso fue el 5 de noviembre del 14 y lo dieron de alta el 13 de noviembre del 14. Este caso práctico que vamos a ver. Y tenemos las incapacidades total de los días subsidiados por parte de este caso, de este trabajador. Tuvo 2 incapacidades nada más. Controlamos si es inicial, es subsecuente. Como este nada más tuvo 2, la segunda incapacidad pues ya procede la alta. Ya tenemos el formato ST2. Entonces, el folio de incapacidad que corresponda a cada una de ellas, a partir de qué día a qué día abarcó. Estamos hablando de 2 días la primera incapacidad. Y la segunda incapacidad, que fue la de alta, fue de 7 días a partir del día siguiente, 7 de noviembre al 13 de noviembre, por 7 días. Estos datos, nosotros debemos de llevar esos registros, a par de que lo llevemos en el SUA. Si ustedes les durar la información para que el SUA le realice la determinación de su nueva prima, de todas maneras tenemos esta obligación de llevar un control administrativo independiente al que lleve el SUA. Observaciones de qué se trató el accidente para que sepamos. ¿Por qué es importante llevar estos controles? Porque de hecho la primera sugerencia que se les hace es que los trabajadores tengan capacitación en seguridad e higiene. Capacitación en su puesto, no solamente para que sepan cómo desarrollar sus labores, sino también cómo manejar sus herramientas y su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para definir estos alcances que pueda tener los posibles riesgos de trabajo, disminuir las condiciones inseguras del puesto, del área de trabajo, y si los trabajadores están debidamente capacitados, lo cual es una obligación. O sea, estamos obligados a capacitarlos, pero también en aspectos de seguridad e higiene. Y seguridad, pues ya ves que la prima de riesgo de trabajo es uno de los factores que más inciden en el costo del personal, en el costo de la seguridad social. Bueno, pues si somos capaces de mantener un índice bajo o nulo de accidentes de trabajo derivado de que tenemos una buena capacitación, que tenemos planes y programas en nuestras empresas, independientemente de que contemos o no con la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Entonces, para que tengan muy presente esta cuestión de llevar sus controles administrativos, que también se derivan de mantener en buen funcionamiento interno nuestras comisiones mixtas, porque ellas, por ejemplo, pueden encargarse de llevar este tipo de controles, independientemente del departamento de personal. Ellos, la comisión mixta, puede llevar este tipo de estadísticas. Aparte de que, fíjense, hablando ya un poquito acerca del llenado del formato T7, porque además de informar al Seguro Social, también tenemos que informar a la Secretaría del Trabajo de la ocurrencia de estos accidentes en los formatos que esta entidad nos exige también. Bueno, entonces, si no tenemos la información y si no contamos con la comisión mixta, que también nos puede apoyar para desvirtuar, porque muchos patrones tienen miedo de llenar todos los formatos ST7. Bueno, no por llenar un documento de la importancia de contar con esta comisión, porque con la actuación de la comisión, una vez que ellos de tomar testimonio de
de gente que estuvo cerca del trabajador afectado para poder dar fe de los hechos al de la comisión mixta, nos puede ayudar para darle los elementos a medicina del trabajo del Seguro Social para que este accidente pues sea calificado cuando ellos lo llenan su dictamen, que el accidente no ocurrió, que no se acepta como tal. Así que puede llenarlo del Seguro Social y decir que no fue un accidente de trabajo. Cuando vienen, ya sea sí o no, la firma del médico, con base en la información y la descripción precisa de los hechos, de las formas en las cuales el supuesto accidente, porque recuerden que este formato, por el simple nombre, ya podemos nosotros estar tranquilos, ¿no? Porque se trata de un aviso de calificación para que el médico tenga la posibilidad, con base en la información que en este formato se vacíe, señalando cómo ocurrió el accidente, entonces él podrá tener la certeza o no de señalar si este accidente se trató precisamente de eso. Entonces aquí le podemos poner en la descripción a decir, bueno, entonces estamos llenando el formato ST7 y en la primera descripción acerca de lo que aconteció en el riesgo de trabajo, pues ponemos lo que el trabajador nos dice que sucedió. Entonces ya tenemos espacio suficiente para nosotros señalar lo que a nuestro interés convenga. Por ejemplo, podemos decirle que contamos con el análisis de la comisión mixta. Yo he visto casos cuales nosotros anexamos a este formato ST7 el acta de inspección de la comisión mixta de seguridad e higiene, en el cual ellos determinan que no sucedió tal cosa, que el trabajador en el momento, en la hora, en el día y hora que relata los hechos, no se presentó a laborar. Por ejemplo, ¿no? Que dice que el trabajador dice que se lastimó, que se tropezó, pero nadie se dio cuenta. Y entonces la comisión mixta determina que pues no es cierto que en el día y hora que él relata los hechos se presentó a trabajar. Entonces esto nos puede servir incluso más que una carta aclaratoria patronal, sino si nosotros anexamos un escrito por parte de la comisión mixta, le da mucho peso y le da mucho valor el Seguro Social para ayudar a determinar si efectivamente se trata de un accidente o no, y pudiera entonces el médico de medicina del trabajo decir, no se trata de accidente, no se califica como tal, y si acaso hay incapacidades, pues se pagarán con en la rama de enfermedades generales. Bien, o sea, se trata de que no tengan el temor de que crean de que por llenar el formato ST7 ya estamos admitiendo que se trata de un riesgo de trabajo. Bueno, recuerden también que las incapacidades, la primera incapacidad que el Seguro Social nos expide es por probable riesgo de trabajo. En muchas ocasiones lo ponen como enfermedad general, a lo mejor una incapacidad de uno o 3 días. Entonces, si esa primera incapacidad el médico nos la pone en esa tesitura, pues tendremos que esperar, porque este es el documento fuente, este es el documento base, el documento más importante con el cual nosotros podremos ya determinar en el control interno si se trata de un accidente de trabajo. Mientras no tengamos
la calificación del médico, no podremos determinar si este formato se trata de riesgo de trabajo o no. Y en nuestros controles, pues ya sabremos si efectivamente lo capturamos en nuestro sistema como incapacidad por riesgo de trabajo o como incapacidad por enfermedad, si es que fue rechazada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, por ejemplo, en este caso, a la hora en que nos dimos cuenta del accidente, pues sí, se fracturó un dedito el trabajador. Entonces, pues sí, estamos seguros, sí nos dimos cuenta de que fue un riesgo de trabajo y además será un acto protocolario que el instituto nos devuelva el formato 7. Este formato que también se le sugiere que le den seguimiento personal. No se confíen a que el procedimiento señala que el Seguro Social nos lo va a enviar por correo. Se imaginan, este caso ocurrió en noviembre y si esperamos a que nos llegue el correo, pues a lo mejor va a terminar el año y ni siquiera vamos a tener en nuestro poder el formato ST7. Entonces, mucho cuidado, hay que darle seguimiento personal y tampoco encargárselo así al 100% al trabajador. O sea, si es posible que nosotros vayamos a medicina del trabajo por este formato, pues hay que hacerlo, hay que llevarlo personalmente, hay que recibirlo por parte del médico, decir, no lo lleve, yo aquí estoy, aquí espero que usted lo llene, cuando quiere que venga por él, decirle a la secretaria de ahí del médico, si nosotros venimos por el formato ST7, dígame cuándo. Pues en cuanto el doctor lo tenga, yo aquí se lo guardo. Ah, bueno, entonces a las 2 de la tarde, que es su hora de salida, yo aquí me doy una vueltecita, le traigo un yogur, porque ya saben que está de moda no comer chucherías. Antes le llevábamos un chocolatito, no, ahora hay que llevarles un yogur a la secretaria del médico para que nos tenga el formato y que no lo mande por correo. Hay que decirle, aquí nosotros lo esperamos, dígame a qué hora regreso, y ya tener en nuestras manos este aviso ya debidamente calificado para saber si el médico lo calificó como sí o no de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la importancia de darle seguimiento a este formato ST7, con el cual podremos nosotros también llenar nuestro formato de control interno de casos de riesgo de trabajo. Teniendo esta información, podremos capturarla tanto en el sistema de nómina como en nuestro programa SUA. Si de la nómina exportamos la información al SUA, pues estaremos seguros de que la información es correcta. Entonces, esa es nuestra principal tarea que debemos de cuidar, que cada uno de nuestros expedientes de riesgos de trabajo tengan estos documentos, que es el formato de control, el formato ST7, este expediente, cada caso de riesgo de trabajo va a tener su hojita interna de control administrativo de riesgos de trabajo. Va a tener el aviso ST7 donde ya está debidamente calificado. Si vemos por ahí algún error o no le entendemos, hay que talonearlo, hay que ir con el médico y decirle, oye, no te entiendo, médico, ¿qué quisiste decir? No tachaste, porque también me ha tocado ver casos de formatos ST7 que no está señalado en el apartado correspondiente donde debe de decir si se acepta o no como accidente de trabajo. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso para que no se nos vaya a confundir nuestra captura. ¿Qué otros documentos necesita tener este expediente de cada uno de nuestros casos de riesgo de trabajo? Las incapacidades. Vamos a ver, por aquí tengo un formato de incapacidad. Vamos a verlo. Aquí es un formato de certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Se acuerdan? Hace muchos años, pues eran los formatos verdes, un tamaño tercio de hoja, un formato verde, pues ya estamos en la
la era de la tecnología en pleno siglo XXI, pues aquí está un ejemplo de una incapacidad que, como les comentaba, probablemente la primera esté señalada aquí como probable riesgo de trabajo. De ahí el médico pues tachará ese recuadro, tendrá que señalar los días que abarca esa incapacidad. Entonces, darle seguimiento en nuestro expediente de cada uno de los casos de las incapacidades. ¿Por qué es importante mantener un control de las incapacidades? Cuándo inicia, cuándo termina, porque puede darse el caso de que en alguna ocasión el médico se equivoque. Si el médico se equivoca y a lo mejor aquí la incapacidad subsecuente nos la pone a partir del 10 de noviembre, en este caso, por ejemplo, la primera incapacidad fue del 5 al 6 y luego la subsecuente nos la puso a partir del día 6, entonces hay un hueco ahí sin protección. Está el 7, 8, 9, hay 3 días que no están cubiertos. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que ir al consultorio, hay que llevar estas incapacidades, la inicial y la subsecuente, y decirle al médico, oye médico, ¿sabes qué? No hay consecutivos, las incapacidades no consecutivas. Hay 3 días que están bailando. ¿Sí? El 10 de noviembre de 2014. Hay 3 días ahí que están bailando, el 7, 8, 9, a ver, dime, o me expides una incapacidad por esos 3 días o ¿cómo le hacemos? Pues normalmente el médico extiende esa incapacidad que hace falta. Esto es muy común. También es muy común que el trabajador diga, no, ya me siento bien, ya me quiero venir a trabajar. No. Mientras no tengamos nuestro formato ST2, el de alta, a ver si tengo por aquí, vamos a buscar ST2. Mientras no contemos con nuestro formato ST2, aquí está nuestro formato ST2, dictamen por alta por riesgo de trabajo. Entonces, mientras el trabajador no nos traiga este documento, no debemos dejarlo trabajar, no debe de entrar, terminantemente prohibido. Dígale ahí al que cuida la puerta, al vigilante, hay que capacitarlos para decirles, no es posible que dejen entrar a Pepe Soto porque Pepe Soto está incapacitado por riesgo de trabajo. Y para poder regresar a trabajar, debe de traernos ese formato ST2. Mientras el trabajador no nos traiga este formato, no va a trabajar. Pero es que ya me siento bien, no señor. Entonces, si ya se siente bien, vaya con su médico y pídale que le extienda su dictamen de alta de su formato ST2, porque si no, no lo voy a dejar entrar a trabajar. Cuidar todos los datos, que si concuerden, pues que si fue un accidente en trayecto, pues lo diga el formato también. Me ha tocado ver casos que el médico se equivoca y en vez de tacharle en accidente en trabajo, a él le anda tachando en accidente en trayecto. Bueno, pues hay que ir a aclararlo. ¿Sabes qué, médico? Te equivocaste. ¿Qué te equivocaste, médico? Porque aquí en el formato ST2 me dijiste que era un accidente que ocurrió en la empresa, no en trayecto. Por eso es importante tener especial cuidado en darle seguimiento a todos nuestros documentos que forman parte del expediente de riesgo de trabajo. Bueno, número 1, entonces, vamos a ponerle aquí. Bueno, primer documento, nuestro control
control interno de casos de riesgo de trabajo. Segundo documento que debemos de tener, el formato ST7. Tercer documento que debemos de tener, las incapacidades, cuidando que siempre haya un consecutivo, que no haya huecos sin cubrir, incapacidades consecutivas. Y por último, nuestro formato ST2 alta. Invariablemente estos documentos los debemos de tener de cada caso de riesgo de trabajo. Ya sabemos que si es un accidente en trayecto, igual debemos de tener estos 4 formatos. Nuestro control interno, el formato ST7, las incapacidades y el formato ST2. Y con esto, nosotros cumplimos con la normatividad de seguridad social y también, en caso de alguna revisión, pues no habrá problema con la autoridad de seguridad social. A ver, vamos entrando por acá. Edgar de Jalapa, en una pequeña empresa, cadena de mini supers con 34 trabajadores en la práctica, ¿cómo se puede establecer la comisión mixta y la aplicación de la normatividad de seguridad e higiene? Bueno, no importa el número de trabajadores, Edgar, la comisión debe ser formada. Como son poquitos, con dos de cada una de las partes, 2 por parte de los trabajadores y 2 por parte del patrón, podemos cumplir con la formación y el establecimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Esta comisión tendrá que elaborar su plan de trabajo anual, decir cada cuándo se van a reunir, qué es lo que van a hacer, para qué. Todo es para disminuir el índice de riesgo de trabajo. ¿Y cómo lo van a disminuir? Pues capacitando al personal, tomando medidas que ayuden a que los índices de riesgo de trabajo sean lo más cercano a 0 en cada una de nuestras empresas. La idea es no pagar tanto de nuestra prima de riesgo de trabajo. Rafa del DF, cuando envío el archivo del SUA del reporte, el famoso error PKCS, vamos a platicar acerca de él. Toño del DF, para ahora los RIF también aplicará todo este procedimiento. Claro que sí, son patrones. Acuérdense que a mí, como Seguro Social, no me importa la forma en que tú estás tributando fiscalmente. Si eres RIF, si eres persona física con actividad empresarial, si eres persona moral, si eres asociación civil. Hay asociaciones civiles que no persiguen fines de lucro, ¿sí? Alguna organización no gubernamental. Pues sí, pero a lo mejor pueden contratar a una persona, a la secretaria, al mensajero, al vigilante. Entonces, estos tipos son patrones de todas maneras. No importa que no pagues impuestos, mientras tú contrates trabajadores, tu obligación es afiliarlos al seguro social. Y tu obligación es cumplir con todo lo que señala el Seguro Social en materia de obligaciones al patrón, como es afiliarse como patrón, luego afiliar a los trabajadores, darlos de alta, modificarles el salario, darlos de baja, pagar las cuotas obrero-patronales. Y también cada año, pues, realizar la autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo. Entonces, pues, no importa qué tipo fiscal es tu negocio o tu organización patronal, tú tienes que, si contratas un trabajador, la obligación de cumplir con todas estas cuestiones de índole de seguridad social. Bueno, entonces vamos a hacer ya pues nuestro ejemplo de cálculo. Con estos datos vamos a aprovechar a este trabajador para realizar nuestra incidencia. Entonces, ves una empresa, vamos a ver, estos trabajadores tienen la empresa, tiene registrados 74 trabajadores, lo vemos aquí en nuestro SUA. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo manual. Para hacer el cálculo manual, vamos a ver la fórmula
la fórmula que viene en el artículo 73, vamos a ver aquí está Ley del Seguro Social para irnos al seguro. Capitales constitutivos. Aquí está. Es en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Ahí viene nuestra fórmula para la fijación de la prima, de la nueva prima que tenemos que determinar una vez que ya ha terminado el año y nuestra empresa ha cotizado el año completo. Si nuestra empresa cotizó del 1 de enero al 1 de diciembre del 2014, entonces estará obligada a presentar esta determinación. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, si se alcanza a ver, muy pequeña. Vamos a ampliar la vista. A ver, ya, ahí está un punto más grande, ¿verdad? Ok, entonces nuestra prima va a ser el resultado de manejar todas estas variables, que es el número de días subsidiados en el año. Fíjense, ya hace muchos años cambió lo que era la fórmula. Antes era importante el número de casos, ahora es el número de días. Podemos tener un solo caso de accidente de trabajo en todo el año, pero si el trabajador se la pasó incapacitado todo el año, pues la prima se nos va a incrementar. Entonces, ahora va en función al número de días que el trabajador se la pasó incapacitado todo el año. Entonces, en este caso, no, la fórmula ya no está en número de casos, sino número de días de incapacidad. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que el control de riesgo de trabajo fue un solo caso. Aquí vemos que era el 7 de noviembre del 14. 7 de noviembre del 14. El total de días subsidiados por este caso fue de 9. Perfecto. Luego tenemos una variable V28. ¿Qué quiere decir esa variable V? V de vaca. 28 años. Quiere decir que es la duración promedio de vida activa de un trabajador que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Entonces, estadísticamente, eso es lo que duramos una persona en buena salud, es lo que dura trabajando. En su vida laboral son 28 años. Después, el factor F. El factor F es un factor de prima, que es un número ya predeterminado, también derivado de estudios actuariales, en el cual ese número ya se viene arrastrando para realizar el cálculo de nuestra prima. Este factor F, fíjense que puede ser modificable si nosotros, nuestra empresa, nos preferimos implantar un sistema de seguridad. Vamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le decimos, ¿sabes qué? Secretaría del Trabajo, nosotros tenemos un sistema de seguridad, entonces queremos que tú le des el visto bueno, y si la Secretaría del Trabajo le da el visto bueno, entonces este factor va a disminuir una décima, en lugar de ser 2.3, cambiará a 2.2, pero cuando sobre todo de empresas medianas a grandes, ya el pagar una décima se convierte en un importe importante, por lo cual, pues aquellos que tengan la posibilidad de elaborar un sistema de seguridad en su empresa, pues lo pueden realizar pidiendo el aval de la Secretaría del Trabajo para que este factor F disminuya y puedan ustedes realizar sus cálculos con el 2.2, por ejemplo. Aquí cambiaría a 2.2. La letra N de niño
sería el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Esto quiere decir cuántos trabajadores tenemos en nuestra empresa que pudieran tener o incurrir en un accidente de trabajo. Entonces tendríamos que sumar, este dato lo podemos obtener fácilmente a través de la cédula de pago que imprimimos en cada mes en el SUA. Al final en la hoja de totales viene esa información del número de trabajadores que cotizaron ese mes, y todos se consideran, todos los que son altas y bajas. En caso de altas o de bajas en el mes, pues el sistema suma los días que ese trabajador cotizó. Por eso analiza la suma y durante todo el año tendríamos que sacar el promedio por cada uno de los meses que tuvimos trabajadores en nuestra empresa para determinar ese promedio de trabajadores que pudieron tener exposición a un riesgo de trabajo. Luego el total de días subsidiados a causa de incapacidades por los riesgos de trabajo. La letra I, suma de los porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales. Ojo con esto también, porque esta información casi siempre el Seguro Social nos la da desfasada. ¿Cómo podemos llevar un control de estas incapacidades permanentes? Volvemos a nuestro formatito. ¿Sigamos bien? Sí. Bueno, volvamos a nuestro formatito de control de riesgos de trabajo. Aquí es donde nosotros, dentro de las observaciones, pusimos, por ejemplo, en este caso, en este trabajador, se fracturó un dedo. Entonces, una fractura, pues es un riesgo grave. No hay fracturas pequeñas. Sí, bueno, sí hay fracturas pequeñas y hay fracturas más graves. Bueno, dependiendo de la gravedad, nosotros sabemos si el trabajador pudiera ser sujeto de un dictamen ST3 que derive en una incapacidad parcial o en una incapacidad parcial total, permanente, debido a la gravedad de la lesión. Eso ya lo sabemos. Entonces, si le damos el debido seguimiento, si vemos que el trabajador nos dice que ya no le van a dar más incapacidades, pero sigue lastimado, caray. Entonces eso quiere decir que a lo mejor tu dedo no quedó bien, pues a lo mejor tu lesión te va a obligar a no realizar tu trabajo en forma ordinaria, en forma común. Entonces eso me prende a mí el foco rojo. El foco rojo para, en todo caso, acudir de inmediato al Seguro Social y solicitar este formato, porque a veces, como les comentaba, esa información nos llega mucho después. Incluso pues en las consultas que amablemente me hacen llegar a mi correo, a mi página web, me dicen, no, oiga, licenciado, pues es que tengo aquí un formato ST3, pero el trabajador ya no puede elaborar. ¿Puedo dar de baja? Sí, sí lo puedes dar de baja. Bueno, pero ¿con qué fecha? Pues si él me está trayendo el dictamen y el dictamen trae fecha de octubre del año pasado y apenas me lo está trayendo ahorita en febrero. Pues sí, o sea, hay un desfase en la emisión de estos documentos por parte del Seguro Social, pero si nosotros le damos seguimiento, entonces podremos obtener este documento para cuando nosotros realicemos nuestro cálculo de la determinación anual, pues tengamos este dato de la letra I. La D de dedo va a ser igual al número de defunciones, trabajadores que desafortunadamente hayan fallecido a consecuencia de un riesgo de trabajo, única y exclusivamente a consecuencia de un riesgo de trabajo. A lo mejor el trabajador era un vendedor, esos que andan en ruta, pues hubo un percance de tránsito, un choque automovilístico y desafortunadamente el trabajador falleció. Estaba realizando su tarea, aunque no propiamente en el centro de trabajo, sí estaba realizando labores por las cuales se contrató. Entonces, no importa el lugar en el que haya fallecido. Si estaba realizando labores por las cuales se le contrató,
Entonces sí es un accidente de trabajo, aunque no haya sido dentro de las instalaciones de la empresa. Bien pudo haber chocado en el patio, también he visto casos en que los trailers, pues ya ven qué difícil es maniobrar un tráiler dentro de los patios de las empresas. Pues a lo mejor el trailero no se fijó y el pobre ingrato atropelló a un compañero y lo mató. Pues ahí falleció dentro de la empresa, ahí sí. Pero si están ellos en ruta y ocurre un accidente y fallece, pues es un accidente de trabajo. Y por último, la letra M de mamá, que es el factor de la prima mínima de riesgo, que esa también viene señalada aquí en la ley del Seguro Social, porque los patrones es lo mínimo que deben de pagar. O sea, no puedes dejar de pagar prima de riesgo de trabajo. Siempre hay un costo y la prima mínima que tú debes de pagar es esta precisamente, el PUM 005. Es la prima mínima de riesgo. Bueno, entonces ya con esos datos, entonces ya podemos proceder a realizar nuestros cálculos en la prima. Entonces tenemos aquí cada una de las variables. Ya sabemos que ese es el número de días subsidiados, 9, es el total de incapacidades en el año. La letra V, 28, que es un factor fijo. No tuvimos incapacidades parciales permanentes, no tuvimos defunciones. El factor de prima lo vamos a dejar en 2.3 porque no tenemos ese sistema de edad. Número de trabajadores expuestos promedio. En promedio tuvimos casi 30 trabajadores cada mes. Es una microempresa con un promedio de 30 trabajadores. 29.6. Y luego M, el factor de la prima mínima de riesgo. Entonces vamos a sustituir valores. Sustituyendo valores. Entonces la fórmula nos dice que es S entre 365. S vale 9. Entonces dividimos 9 entre 365 para que nos dé un resultado de 0.024. Ponemos hasta 6 decimales, 2, 4, 6, 8 decimales, para que sea más exacto el resultado. Luego vamos a sumarlo a el factor de la vida útil del trabajador, 28 años, por la suma de las incapacidades más las defunciones, 0 más 0, entonces multiplicamos 28 por 0 y nos da 0. ¿Ok? Eso lo vamos a multiplicar por el factor de prima 2.3 entre el número de trabajadores expuestos al riesgo, 2.3 entre 29.6, nos da 0.07773. ¿Correcto? Entonces ya sumamos los resultados de cada uno de los paréntesis. Entonces, sumamos 0.024 más 0 multiplicado por el resultado del cociente, por el cociente de F entre N, y le vamos a sumar la prima mínima de riesgo, que es 0.005. Entonces, seguimos realizando las operaciones aritméticas y tenemos que la prima resultante es de 0.006, 91,596. En porcentaje, multiplicamos este resultado de la prima resultante por 100 y nos va a dar el resultado de la prima. Esta sería la prima nueva. Ahora tenemos que compararla contra la prima anterior. La prima anterior en este caso es 7.58875. Esa es la prima que tiene este patrón. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Que la prima puede subir máximo un 1% o puede bajar máximo un 1%. Entonces, dentro de ese rango de la prima hasta el 1% puede subir, o de la prima anterior hacia abajo máximo un 1%. Entonces, aquí sería, por ejemplo, la prima máxima es 7.58875 más 1,
me da 8.58875. Esa sería la prima máxima a la que pudiera yo tener que llegar a cotizar. Y la prima mínima sería un 1% hacia abajo de la prima anterior. 7.58875 menos 1 me da 6.58875. Entonces, ¿qué me dice el procedimiento del artículo 32 del reglamento? Que tengo que comparar la prima resultante contra la prima anterior. Entonces, como el resultado de la prima es mayor al 1%, entonces no puede bajar hasta 0.69. Entonces, de 7.588 no puede bajar a 0.69. Desafortunadamente para este patrón, lo máximo que va a poder bajar su prima en este año va a ser un 1%. Entonces, prima resultante contra la prima anterior, teniendo en consideración estos rangos máximos y mínimos que pudiera bajar nuestra prima. Entonces, en nuestra hojita de Excel vamos a poner la prima máxima a la que pudiéramos subir y la prima mínima, lo máximo que podemos bajar. Entonces ya vimos lo máximo que podemos subir, 8.5, lo máximo que podemos bajar es 6.5. Entonces el resultado de nuestra prima, vamos aquí a hacerla con una flechita, este resultado. Este resultado es el que tenemos que comparar, Esa prima de 0.69 es la que tenemos que comparar contra este 7.588, estas dos, para saber cómo va a quedar. Entonces, como nuestra prima disminuyó, baja de 7.588 a 0.69, pero desgraciadamente lo máximo que podemos bajar es hasta 6.588. Por eso, a partir del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del 2016 es la prima que vamos a pagar. Por eso es muy importante que tomen en consideración estas notas. Cuando la prima resultante rebase el máximo permitido, este máximo permitido será la nueva prima. Cuando la prima resultante sea menor al mínimo permitido, este mínimo permitido será la prima mínima, que fue en nuestro ejemplo. Y la última, cuando la prima resultante se encuentre dentro del rango permitido, esa prima resultante será la nueva prima. Ejemplo, vamos a suponer, vamos aquí a manipular este resultado, que en lugar de 0.69 nos haya dado un resultado de 6, por ejemplo. 6.06. Aquí está. No, de 4.5. Vamos a suponer que en el ejemplo el resultado hubiera sido que la prima resultante es igual a 7, a 7.1. Entonces, comparándolo con nuestra prima, se encuentra dentro del rango, o sea, no rebasó el mínimo permitido, que es 6.588. Por lo tanto, el resultado de 7.1 sería la prima a aplicar. Por eso es importante hacer la comparación y poner en nuestra hoja de trabajo la prima anterior para poder realizar la comparación. Correcto. Vámonos a dudas, preguntas. Es importante conocer cómo se calcula en forma manual la prima para en caso de que
realicemos el proceso de cálculo en el SUA, pues podamos checar que el resultado es el mismo. Vamos a regresar los datos originales. Para realizar rápidamente el cálculo en el SUA. Preguntas. ¿Cómo se integra la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento? Bueno, ese es otro tema, Gladys. Con mucho gusto lo vemos en otra ocasión. Para manejar diferentes primas de riesgo en la empresa, ¿trámite se realiza o hay que tener los registros patronales? Bueno, Toño, la única forma en que usted puede tener dos registros patronales es que tenga dos actividades diferentes. La otra, a lo mejor tiene usted sucursales en otro municipio. Por ejemplo, que tenga una sucursal en Querétaro. Entonces, en Querétaro, por reglamento, el patrón debe realizar el registro patronal en ese municipio y va a tener distinto registro patronal, pero la actividad es la misma. Por lo tanto, allá en Querétaro deberá hacer su propia determinación anual de la prima de riesgo de trabajo y en el DF va a tener que realizar también su propia determinación. Se realiza la determinación anual por cada registro patronal que tengamos. Si es en diferente municipio, habrá que hacer una declaración. Pero, por ejemplo, si tiene usted sucursales en el DF, que tenga una sucursal, no sé, una en Xochimilco y la otra en Lindavista, una en el norte y otra en el sur. Pero como todo está dentro del Distrito Federal, la oficina matriz está en el centro, ahí en la colonia Cuauhtémoc. Entonces, como esos tres centros de trabajo, matriz y sucursales, están dentro del DF, es un solo registro patronal. La otra que pudiera suceder es que a lo mejor vaya a realizar usted alguna construcción especial. A lo mejor va a realizar la ampliación del almacén. Entonces, quiere hacerlo usted. Entonces, va a contratar usted a los albañiles. Por ahí hay algún ingeniero y él se va a encargar de la obra. Entonces, usted contrata a los albañiles y para la realización de esa construcción eventual solicita su registro patronal de la construcción. Esa pudiera ser una salvedad para que usted tuviera dos registros patronales en el mismo municipio, nada más. Vamos a ver aquí más preguntas, sino ya para realizar el cálculo. ¿Qué documento solicita el seguro cuando nos notifica que la prima de riesgo de trabajo determinada es incorrecta? Pues todos tus papeles de trabajo. Ya tenés, Edgar, su expediente de caso de riesgo de trabajo. Ya los vimos, ya vimos que debe tener su control interno, su ST7, incapacidades y ST2. Lo del PKCS. Bueno, vamos a verlo rápido. Ese es un error de programación y desgraciadamente es del Java. Ese lo tenemos aquí documentado en nuestra página. Les invito a que vayan a mi página web. Si hay charla después de esta, porque ya es hora. A ver si hay charlas en un día para cortarle o nos seguimos. Ok, ¿no le seguimos? ¿O no hay charla? Bueno, vamos a ver, entonces a ver rápidamente. No hay sesión. Perfecto. Entonces nos seguimos para responder la pregunta aquí. Aquí está mi página web. Los invito a que la visiten. www.sotoasesor.com. Registran una cuenta. Vamos a buscar lo del Java. Buscando el Java. Desinstala tu Java. Chafaíce, actualiza tu Java. Problemas con Java y la web del Chafaíce. Resuélvelos. Así se llama mi tópico, en el cual hay varios tips que les invito a leer. Y por aquí pusimos una posible solución a ese error. ¿Quién me preguntó? Rafa del DF. Acá abajo en los comentarios
Aquí está. Aquí este es el error que usted nos dice, que no se recibió el PKCS 7. Entonces, una posible solución, Rafa, es agregar la página en la cual está, cuando le sale este error, hay que copiar la dirección de la página en la que aparece acá el navegador. La copian, abren su panel de control de Java. Vamos a abrir el panel de control. Abrimos el panel de control de Java. Y eso que tengo una máquina rápida, ¿eh? Okay. Ya que abren su panel de control de Java, en la pestaña de seguridad, verifican que el índice se encuentre dentro del grado medio hasta abajo. Y aquí en la ventanita de editar lista de sitios, agregan esa página. Supuestamente con eso se resuelve el problema. También se resuelve ejecutando el Java Policy. Aquí hay otra sugerencia de otra chica que también lo reportó ahí en mi muro del Facebook. Ella lo resolvió desinstalando todas las versiones de Java, descargando el Java Policy y ejecutándolo como administrador, reinó el equipo, instaló el último Java, el 8.31, volvió a ejecutar el Java Policy como administrador y ya pudo generar el archivo DAP desde el SUA para poder cargarlo aquí en la página de Linux. Entonces vayan a mi página web y busquen este post que se llama Problemas con Java y la web del Chafaitze, resuélvelos. 6,000 visitas ha recibido, muchas gracias por la confianza. Bueno, pues de esta manera realizamos el cálculo manual y vamos a realizar rápido la comparación con el SUA. En el SUA pues ya tenemos la incapacidad debidamente capturada. El SUA, acuérdense que realiza los cálculos que ustedes, con la información que ustedes hayan capturado. Si ustedes no capturan la información en forma correcta, pues obviamente que el SUA va a realizar un cálculo incorrecto. Por ejemplo, me he encontrado casos que la última incapacidad no la ponen como alta. Por eso aquí en nuestro control interno, así le pusimos, alta ST2, para que en el momento en que la capturamos, sepamos que es la de alta. En el momento en que la capturamos en el SUA, así la ponemos como alta. Bueno, entonces aquí están las dos incapacidades, una por 2 días y la otra por 7, que concuerda con nuestro control interno, una incapacidad por 2 días y la otra por 7. Entonces, nos vamos al menú principal, seleccionamos determinación de la prima de riesgo de trabajo, seguimos el orden de las opciones, seleccionamos primero cálculo de días y trabajadores promedio del 2014 y nos da el resultado de trabajadores promedio expuestos al riesgo, que es de 29.6, que concuerda con los datos que tenemos aquí en el cálculo manual de la prima. Hemos visto, aquí está, N igual a 29.6, que es lo mismo que tenemos en el SUA. Ahí está. Ya calculó el SUA la variable N de niño. Salimos y ahora sí nos vamos al cálculo de la prima. Entonces es este patrón, le damos cargar. El SUA me dice que ha realizado el proceso de cálculo en forma satisfactoria. Doy clic en aceptar y veo la información. Y resulta que los cálculos son idénticos al cálculo manual. Me da una prima resultante de 0.69160, que es
lo mismo que nos dio acá en el cálculo manual, 0.69160. Por lo tanto, la prima nueva, en comparación con la anterior, será de 6.58875 y ahora sí puedo generar mi archivo. Doy clic en el botón Crear archivo. Me pregunta el sistema, ¿desea generar el archivo de la determinación de la prima de riesgo de trabajo? Le digo que sí y ya lo guardo en mi disco para después grabarlo y ya de ahí entrar al ITSE y procurar enviarlo a tiempo. ¿Cuándo tengo que enviar la declaración, la determinación? A más tardar el 2 de marzo. ¿Por qué el 2 de marzo? Porque febrero termina el sábado, según nuestro calendario. Febrero termina el sábado. Por lo tanto, el artículo 3 del reglamento nos dice que si la fecha de cumplimiento de una obligación termina en viernes o día inhábil, se prorroga para el siguiente día hábil, que es precisamente el 2 de febrero, lunes 2 de marzo. Preguntas. Vamos por acá. Rafa, ¿es posible que los patrones que no tienen accidentes de trabajo se eximen de enviar el reporte? Es posible. De todas maneras, Rafa, usted tiene que realizar el cálculo. Realice el cálculo, Rafa, porque si la prima es diferente a la del ejercicio anterior, necesita presentar la determinación. Aunque no hayan tenido accidentes de trabajo, la lógica me dice que su prima va a bajar, su prima de riesgo de trabajo. Si va a bajar la prima, tiene que presentar la determinación. Daniel García de Chiapas, ¿dónde descargo el Java Policy? Ahí en mi página web. En mi página web tengo un botón que se llama las descargas. Ahí puede buscar dentro de las descargas del SUA. Ahí viene el Java Policy, ahí lo puede descargar. Contador Serna, pero el Java Policy se ejecuta después de la configuración de Java, sí. Es cuando ya va a entrar al ITSE, en ese momento ya usted debe de ejecutar el Java Policy. Acuérdense, lo ejecuta como clic derecho administrador. Adriana del DF, tendré que visitarle que en una PC más no deja entrar. Es que es la configuración de nuestro Java. Sí es problema de nuestra computadora porque tenemos que adecuarla al Java que necesita el ITSE para poder trabajar. Edgar de Jalapa, en el caso de un accidente de trabajo, además del ST7, se deben presentar las formas CM2A y CM2B ante la Secretaría del Trabajo. Se suele solo llenar el ST7. ¿Qué pasa si nos entregan esos formatos? Hay sanción. Efectivamente, Edgar, hay sanción, pero por parte de la Secretaría del Trabajo. Es una disposición, viene la Ley Federal del Trabajo, que tenemos que informar a la Secretaría del Trabajo sobre los accidentes que ocurran en sus empresas. Entonces, eso lo tenemos que hacer. ¿Saben? Una forma en que yo tengo para protegerme es contar con el ST7, porque sucede un evento y yo no estoy seguro si fue accidente. Todavía me lo tiene que calificar el instituto. Entonces, ya una vez que ya tengo la información en mi ST7, entonces sí realizo la notificación a la Secretaría del Trabajo. Humberto de Querétaro, el trabajador me trajo una ST4 el año pasado. ¿Dónde la pongo la declaración? ¿ST4? Ahí sí me agarró. La ST4 es ¿qué formato de incapacidad? Porque nos quedamos acá en el formato de control en la ST3. La ST4 es la incapacidad permanente. ¿Ma? La de incapacidad
incapacidad de invalidez, es dictamen de invalidez, por eso no, no la ubiqué. No, Humberto, ese es dictamen de invalidez, es derivado de una enfermedad general. Esa no entra en este rubro de riesgo de trabajo. Invalidez es otro tipo de seguro. No tiene nada que ver con riesgo de trabajo. ¿Sí? No se me hagan bolas. Si no lo notifica, porque pues, si derivado de una enfermedad el trabajador ya no puede realizar sus labores con las mismas aptitudes, pero fue por derivado de una enfermedad. Por ejemplo, un diabético, que tuvimos un trabajador que desgraciadamente le dio diabetes y a lo mejor pues, perdió un pie. Entonces sí puede trabajar, pero ya no es lo mismo. Entonces le dan un dictamen de invalidez. A lo mejor tampoco puede trabajar, pues era un chofer. Un chofer sin pie, sin pierna, pues pobrecito ya no puede trabajar. Es dictamen de invalidez. A ver, para aquí había una sugerencia de Edgar. Dar una plática acerca de la herramienta de Claralab de la Secretaría del Trabajo. Sí, como no, con mucho gusto la programamos, Edgar. A veces sí ya no encuentro temas, pero esa me parece una buena idea. Adriana del DF, suponiendo que determine por falta de los ST y los ponga como riesgos y mi prima salga más alta, ¿también el IMSS me puede notificar que está mal? Claro que sí. O solo en el caso de que declare menor y ellos tengan más. Pues mire, Seguro Social es muy mañoso. Si ustedes están pagando de más, no les va a decir nada. Qué chistosos son. ¿Sí? Mientras más les pague el patrón, ellos no dicen nada. Lo que sí, cuando usted paga de menos, entonces sí, luego le mandan la rectificación. A ver, Adrianita, ven para acá, chiquitita, me estás pagando de menos. ¿Por qué? Porque aquí un caso de riesgo de trabajo no me lo consideraste. Contador Serna, agradezcole por el parche para el SUA 344, pero me dice que los salarios mínimos no están actualizados y ya los revisé del año 91. ¿Hay alguna forma de resolverlo? Claro que sí, contador Serna. En la sesión anterior platicamos acerca de este error de los salarios mínimos. Y es tan simple como que le falta a usted el salario mínimo del 27 de noviembre del 2012. Chéquelo. No lo debe tener su SUA. Y ahí está el error. ¿Qué más? Si no hay nada más, pues nada más para despedirme y saludarlos rápidamente a todos los que me acompañaron gentilmente en esta ocasión en las charlas del licenciado Pepe Soto en su séptima temporada. Echarme mi comercial. También. Este muñeco no vive nada más de aplausos, también tiene que comer, tiene familia que mantener. Aquí están mis formas de contacto para que todos aquellos que estén interesados pues puedan ponerse en contacto directo conmigo y aprovechar mis planes de asesorías. Asesorías personalizadas con su amigo el licenciado Pepe Soto a través de mail, a través de mi página web, mi Skype, mi Twitter, mi Facebook, que son totalmente profesionales. Rara vez pongo chistes, hay por ahí de vez en cuando. Y mi celular para alguna acción que necesiten una asesoría personalizada. Ya la larga distancia ya no es, la distancia ya no es factor. Y el teléfono ya no nos cuesta llamarnos. Tengo clientes en Tijuana, tengo clientes en Jalisco, tengo clientes en Distrito Federal, tengo clientes en Tabasco, en Veracruz. Entonces, pues con mucho gusto atiendo a toda la República Mexicana. Bueno, nada más para saludarnos. Saludo con mucho gusto a uno KJJJJ, a Adriana del DF, Alejandro de Veracruz, Alfredo de San Luis, Antonio del DF, a Betty, Chema Arias de Gracias Contador, Cristela Veracruz, Daniel García de Chiapas, también estuvo participando en sus preguntas, a Denia la ubico por allá por los grupos de Facebook, ¿verdad, Denia? De Jalapa, Eusebia de Cosamaloapan, Veracruz, a Gladys, a Héctor Fisk de Orizaba, saludos Héctor, Humberto de Querétaro, Javier de Quintana Roo, a José Luis, a Juanito de Oaxaca, a Julio, a otro Julio de Chiapas, Calita de Chiapas,
Luis García de Culiacán, Lupita Rojas de Tepic, Maru, Mike de Monterrey, Pilar del DF, Rafa del DF, y a todos los que nos acompañaron que ya tuvieron que retirarse. Bueno, la charla es grabada y próximamente podremos subirla tanto a la página de la Nafinet, suscríbete a la Nafinet, y ahí podrás revisar esta sesión las veces que quieras. Suscríbete, afíliate a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, asociación civil, y sé parte de la cultura fiscal que todos ponemos nuestro granito de arena. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días. Miércoles de cada 15 días tenemos una cita aquí en nuestras charlas con su amigo el licenciado Pepe Soto. Un abrazo, cuídense mucho por favor y cuiden a su familia.